Amén, hermanos. Vamos a continuar con este estudio del Evangelio de Juan. Así que vamos a leer del versículo 25 al versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré más, no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora crees? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este último párrafo que hemos leído, estos versículos, son el final del discurso de Jesús en esa noche hacia sus discípulos. Vamos a ver a partir, Dios mediante, hoy a la tarde, que comienza el capítulo 17, donde Jesús ora al Padre por sus discípulos, por esos 11 que estaban ahí con Él, y por aquellos que iban a venir por la palabra de ellos, ¿no? Y luego Jesús es arrestado, Jesús tiene que compadecer ante el sumo sacerdote. Por eso vamos a ver en estos versículos que es el final del discurso de Jesús hacia sus discípulos. Y podemos ver que termina Jesús este discurso, este mensaje, como lo había comenzado, ¿no? Si vamos al final del capítulo 13, ¿no? del libro de Juan, donde comienza, ¿no? El capítulo 13 es donde comienza esta noche, ahí en el aposento alto. El final del capítulo 13, luego que Judas había salido de ese lugar de reunión, dice la palabra que Jesús comenzó a instruir a los suyos y comenzó a anunciarles lo que iba a suceder, preparando los corazones de sus discípulos a lo que iban a tener que enfrentarse, lo que iba a pasar, la aflicción que les iba a venir. Y comienza el capítulo 14 diciéndole, no se turbe vuestro corazón, ¿no? Jesús, cuando empieza a prevenirles, a decirles lo que iba a acontecer, que Él iba a ir al Padre, que Él iba a ir a la cruz, y todo lo que ellos iban a tener que padecer, Jesús también les dice que no se turbe vuestro corazón. Porque sabía qué había en los corazones de sus discípulos. Sabían que esos corazones estaban turbados. Sabía que esos corazones no tenían paz. Y Jesús les da la promesa del Espíritu Santo. Les promete lo que Él iba a hacer. Y les dice, no se turbe vuestro corazón. Y si vemos el final de este capítulo, el último versículo, Jesús le dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos claramente cuál es el mensaje de Jesús para sus discípulos. Por eso no podemos separar todo lo que Jesús les enseñó, todo lo que Jesús les instruyó a sus discípulos en esa noche con lo que iba a suceder. Está enteramente relacionado.
Jesús estaba preparando los corazones de sus discípulos para lo que iba a venir. En pocas horas, el Maestro, el Señor, iba a ser crucificado en una cruz como un malhechor. Y esto era algo que los discípulos no podían comprender. Era algo que ellos todavía no entendían. Y Jesús lo estaba preparando para lo que se venía, para lo que iba a suceder. Jesús le estaba mostrando que aunque muchos iban a pensar que había fracasado, muchos iban a tomar la muerte de Jesús como una derrota, Jesús le estaba mostrando a los suyos que era una gloriosa victoria. Que su muerte en la cruz no iba a ser una derrota, sino todo lo contrario, iba a ser una gran victoria. Jesús sabía que muchas de las cosas que en esa noche Él les estaba enseñando a sus discípulos, ellos no le iban a comprender en ese momento. Si nos vamos no solamente al Evangelio de Juan, sino a los demás evangelios, vamos a ver como que muchas veces Jesús le enseñó cosas a sus discípulos y sus discípulos no las entendieron. Muchas veces, como hemos leído acá, Jesús les habló en alegorías, en cosas que todavía estaban ocultas, vedadas para ellos, y ellos no lo llegaban a comprender. Cuando Jesús le habló del templo, que si derribaban el templo, que estaba hablando de su cuerpo, en 3 días sería reedificado, los discípulos tampoco entendieron lo que Jesús les decía. Recién lo comprendieron, dice la palabra, cuando Cristo murió y resucitó, y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Así que toda la enseñanza que Jesús le dio en esa noche a los discípulos, muchas de esas cosas ellos no la iban a comprender. Pero ¿saben una cosa? Lo iban a comprender después. Lo iban a comprender cuando esto iba a suceder. Lo iban a comprender cuando el Espíritu Santo viniera sobre sus vidas. Se iban a recordar claramente las palabras que Jesús les dijo en esa noche. Lo iban a ver con una total claridad, lo que hoy estaba oculto, lo que hoy no comprendían, lo que hoy hacía que su corazón estuviera turbado y llenos de temores. Cuando esa palabra se hiciera clara en sus vidas, en sus corazones, iban a tener paz. Iban a poder experimentar la verdadera paz que Cristo les da. Por eso este versículo 25, Jesús le comienza diciendo: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré más por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Como les decía, a lo largo de su ministerio, en estos 3 años, Jesús muchas veces habló en alegorías. A sus discípulos y también a aquellos que se acercaban a Él. Muchas veces Jesús les habló con parábolas. Y más de una vez los discípulos les pidieron a Jesús que le explicara. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Los discípulos le pedían que le explicara qué significaba y Jesús le explicaba esa parábola, para que ellos pudieran entender lo que Jesús les estaba enseñando. Y estas parábolas, estas alegorías, muchas veces Jesús hablaba de esta manera porque era un juicio también, para aquellos que tenían el corazón endurecido, para aquellos que le rechazaban como el Salvador, como el Mesías, para que no se convirtieran. Era un juicio de parte de Dios. Pero estos discípulos que habían creído en Jesús, también había cosas que todavía no entendían, había cosas que todavía no podían discernir. ¿Saben por qué? Porque no era el tiempo. Pero Jesús igual les enseñaba. Y Jesús sabía que a su tiempo eso iba a producir fruto en los corazones de sus discípulos. Iban a entender todo lo que Él estaba sembrando en ese tiempo. Iban a poder descifrar esas enseñanzas que en ese tiempo eran vedadas, eran ocultas para ellos. El domingo pasado
unos versículos anteriores de este mismo capítulo, vimos como Jesús le dijo a sus discípulos: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Esa es una alegoría, ¿no? Una verdad que estaba oculta, y sus discípulos no la entendieron. ¿Se acuerdan que hablaban entre ellos y decían: no entendemos lo que habla? Un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. No lo entendemos. Y Jesús le explicó, pero ellos seguían teniendo esas dudas. Pero después que Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, se les presentó a ellos y fueron llenos más tarde con el Espíritu Santo. Esas enseñanzas de Jesús comenzaron a hacerse claras en sus mentes y en sus corazones. Los que hasta ahora estaba oculto y no podían comprender, cuando Cristo resucitó, cuando lo que Jesús les enseñaba se empezó a cumplir, y cuando el Espíritu Santo vino sobre sus vidas, comenzaron a comprender sus palabras. Por eso Jesús le dijo: la hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Antes de la cruz, los discípulos no podían entender lo que estaba pasando, pero luego ellos entendieron con claridad la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, la relación perfecta que Cristo tiene con el Padre. Ellos lo comprendieron después. Y no solamente que lo comprendieron, que lo entendieron, sino que lo empezaron a vivir, a experimentar, y lo empezaron a predicar. Podemos recordar el primer discurso de Pedro, luego de haber sido lleno del Espíritu Santo, la primera predicación de Pedro, que está en Hechos capítulo 2, versículo 14, como Pedro anunció con claridad la obra de Cristo, como Pedro anunció lo que ya se decía de Cristo en el Antiguo Testamento, reveló a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Y las personas que estaban como oyentes ahí se asombraban de la elocuencia que tenía Pedro para predicar el Evangelio. Estaban asombrados por la obra del Espíritu Santo en su vida. Dice la palabra que 3.000 judíos se convirtieron en ese día. Hermano, y todavía había cosas que tenían que ser reveladas a sus corazones. Vemos a Pedro después en la casa de Cornelio y cómo Dios todavía seguía obrando en la vida de Pedro y de cada uno de sus discípulos. Pero esto que antes de ir a la cruz estaba tan oculto, tenían tantas dudas, la promesa de Jesús se empezó a hacer patente en sus vidas. Dice el versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿No? Como hemos visto el domingo pasado, 3 veces en esa noche Jesús les había dicho a sus discípulos de orar al Padre en su nombre. Y ya hemos visto qué significa, ¿no?, orar en el nombre de Jesús. Ya lo hemos hablado esto. Y esto era algo que hasta ese momento ellos no habían tenido necesidad. ¿Por qué? Porque tenían a Jesús al lado. Porque todo lo que querían pedirles, se lo pedían a Jesús ahí. Pero ahora iba a llegar el tiempo que Jesús ya no iba a estar más al lado de ellos. Iban a comenzar a interceder al Padre bajo la voluntad de Cristo. Iban a interceder al Padre por medio de Cristo. Iban a llegar al Padre por medio de Cristo. Pero Jesús quería que no quedara ninguna confusión en la mente y en el corazón de los discípulos. Por eso le dice en el versículo 27, pues el Padre mismo os ama, y porque vosotros me habéis amado
y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Por qué le dice esto Jesús? Jesús les está enseñando que ellos van a poder entrar confiadamente al trono de la gracia, como dice el libro de Hebreos. Ellos van a poder entrar directamente a pedirle al Padre por medio de Cristo. Hermanos, Jesús les está enseñando que a través de su muerte en la cruz, ellos iban a tener acceso directo a Dios Padre. Jesús les enseña que al orar en su nombre no significa que el Padre está ajeno a ellos. Jesús no le está diciendo, al contrario, Jesús le está diciendo, no tienen un Padre ajeno a sus necesidades. No tienen un Padre que no se interesa por lo que les está pasando. No tienen un Padre indiferente a lo que ustedes lo pasa. Todo lo contrario. Tienen un Padre que se interesa por sus cosas. Y ahora tienen un acceso directo al Padre y pueden clamarle a Él. Porque el Padre les ama como me ama a mí. Hermano, somos amados por el Padre. Muchas veces se ha querido diferenciar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Se ha querido disociar, como que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que juzga, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios tirano y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. No, hermano. Dios es amor desde siempre. Su esencia es el amor. Pero también Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo. No hay un Dios distinto en un tiempo o en otro tiempo. Podemos ver mediante su palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios no cambia. Y su palabra nos habla de que Él nos amó desde el principio. Y fíjense que es tan grande su amor que envió a su Hijo a morir por nosotros. Si hoy estamos en Cristo, es porque el Padre nos amó y nos ama con amor eterno. Efesios capítulo 1, versículo 3, déjenme que lo busque, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense que la palabra de Dios nos habla que Dios nos escogió desde un principio. ¿Por qué? Porque nos ama. Y lo hizo en Cristo. En Cristo Él nos ama. A través de su Hijo, hermano. La intercesión de Jesús, que nos habla en otros pasajes, no tiene que ver con ablandar el corazón del Padre. Algunos piensan, bueno, Dios intercede porque ablanda el corazón del Padre, que está enojado. No, hermano. Dios está irado, es verdad, con el pecador. Pero Dios ama. Dios ama. Y aquellos que ha escogido desde un principio, Dios los ama en Cristo. No confundamos esto con... Jesús no está diciendo que Él no intercede. Hay pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan que Él intercede, en Romanos, en Hebreos, que Él intercede por nosotros. Él es el gran sumo sacerdote que sigue intercediendo por nuestras vidas. Pero acá Jesús se nos está diciendo que hoy tenemos un acceso directo al Padre por medio de Él.
que ese velo se rasgó en dos y hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, hermano, por medio de Jesucristo. Hoy podemos acercarnos a su trono confiadamente, como aquel niño que se acerca a su padre porque necesita de su ayuda, necesita de su favor, necesita de su dirección. De la misma forma hoy nosotros podemos entrar confiadamente a clamarle a nuestro Padre. Dice, porque le amamos a Cristo. Vemos que nuestra identificación es con Cristo. Porque le amamos a Cristo, dice, Dios nos ama a nosotros. Pero si nosotros vamos a su palabra, vamos a ver que Él fue el que nos buscó primero. ¿Por qué nosotros le amamos a Él? Porque Él nos amó primero, hermano. Claramente su palabra nos dice que éramos enemigos de Él, que estábamos lejos de Él. Y fue Él el que nos atrajo hacia Él. Fue Él el que nos llamó, el que nos perdonó, el que nos amó. Dice su palabra que Él derramó de su amor en nuestros corazones. Entonces, si nosotros podemos amar a Cristo, no es por nuestra capacidad, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Si no, nunca podríamos corresponder a ese amor, hermano. Hoy podemos tener esta relación estrecha con el Padre a través de Jesucristo. Y solamente por Cristo, hermano. Solamente por Cristo. Porque estamos en Cristo, podemos tener una comunión íntima con el Padre y podemos deleitarnos en su presencia cada día. Solamente en Cristo, hermano. Fuera de Cristo no podemos ir a Dios, Padre. Fuera de Cristo no podemos tener comunión con Él. Solamente a través de su Hijo amado. Dios nos ve a través de su Hijo y tenemos ese acceso directo a su presencia, a esta comunión íntima con Él, solamente a través de Jesucristo. Él nos ama porque nosotros le amamos a Jesús. Pero como hemos dicho, nosotros podemos amar a Jesús porque Él nos amó primero. Qué grande que es nuestro Dios, hermano. ¿Cómo no humillarnos delante de su presencia? ¿Cómo no exaltar su nombre? ¿Cómo no darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón? Cuanto más le conocemos, cuanto más vemos como Él es, más nos humillamos y más reconocemos que es su gracia obrando en nuestra vida. No es por nosotros, sino que es por Él. El versículo 28 que hemos leído dice: salí del Padre, dice Jesús, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esto era lo que los discípulos hasta esa hora no podían entender. Lo que Jesús ya le había dicho anteriormente, que había salido del Padre para venir al mundo y que ahora volvía nuevamente al Padre. Más adelante ellos van a tener con claridad y van a entender lo que Jesús les estaba enseñando. Iban a entender por qué Jesús debía compadecer en la cruz del Calvario. Lo que para ellos en ese momento era algo trágico, era algo frustrante. Cuando eso pasara y cuando esta palabra viniera con claridad a sus mentes, a sus corazones, iba a ser motivo de gozo, motivo de alegría, porque iban a ver la victoria de Cristo en la cruz, hermano. Iban a ver cómo el pecado había sido derrotado, cómo Satanás había sido derrotado, cómo la muerte había sido derrotada y cómo la obra redentora de Dios a través de su Hijo iba a estar completa. Todavía no lo llegaban a comprender y por eso había temores, por eso había dudas en sus corazones. Pero luego esto iba a ser motivo de gran gozo en sus vidas.
El versículo 29 dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora se habla claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Vemos que los discípulos estaban impresionados con la claridad con la cual Jesús les enseñaba. Estaban impresionados cómo Jesús les hablaba, cómo Jesús les explicaba cada cosa. Y luego que Jesús le había dicho esto, ellos le dicen, bueno, ahora entendemos, ahora tenemos todo claro, ahora ya no hace falta que nos expliques más nada. Y vamos a ver que esto después no es tan así, ¿no? Su fe era genuina, pero todavía era una fe débil. Todavía era una fe que tenía que ser probada, una fe que tenía que ser fortalecida. Y a pesar de que ellos pensaban ahora que ya, bueno, tenían un panorama más claro, vamos a ver cómo rápidamente esto se le oscurece nuevamente, ¿no? Y cómo todavía tenían que suceder cosas y tenían que pasar cosas en sus corazones para que esta fe que era incipiente comenzara a tener más fuerza en ellos. Dice William Hendrickson, la luz está brillando ahora con fuerza, tal vez con más fuerzas que en cualquier momento anterior. Está hablando del corazón de los discípulos. En pocas horas se oscurecería de nuevo, ¿no? Ellos que ahora decían, podemos ver claramente, vamos a ver que en pocas horas esta luz se iba a oscurecer. ¿Por qué? Porque iban a negar a Jesús, porque le iban a abandonar, porque otra vez iban a estar muertos de miedos y llenos de dudas, porque todavía el proceso tenía que seguir en marcha. Dice, sin embargo, la confesión que se hace aquí permanecerá en la esfera de la subconsciente de los discípulos, hasta que poco a poco, cuando el Señor se levante en triunfo de la tumba y derrame su espíritu, produzca el fruto de calma y firme determinación, y este fruto permanecerá para siempre. Hendrickson nos dice justamente lo que va a suceder. Estos discípulos creían que ya tenían todo claro, pero luego se iba a oscurecer esta luz que habían tenido en ese momento. Pero esto iba a ser por un tiempo. Y luego que la obra de Cristo sea consumada en la cruz, que el Espíritu Santo venga a sus vidas, todo esto que hasta ahora no estaba claro, se iba a volver como algo claro. Y esto se iba a hacer patente en sus vidas, se iba a producir fruto. Y ese fruto, producido por el Espíritu Santo, iba a permanecer en ellos. Hermanos, la fe de los discípulos no era una fe hipócrita. No era que decían algo que no creían. No, ellos creían. Pero era una fe débil, que todavía tenía que ser procesada. Y Jesús sabía esto, hermano. Jesús sabía lo que había en la mente y en los corazones de los discípulos. Jesús sabía lo que iba a pasar por el tiempo que ellos iban a tener que atravesar. Por eso Jesús les instruye. Por eso Jesús les da esta palabra, a pesar de que ellos hoy no la entendieran. Jesús sabía que esta palabra iba a producir fruto en sus corazones. Iban a ser el fundamento para su vida, para su fe. Vemos que Jesús fue un maestro paciente, hermano. ¿Cuánto nos enseña esto, no? A veces que nosotros queremos las cosas ya. Y cuando estamos enseñando algo, aquellos que enseñamos la palabra, ¿cuánto nos cuesta muchas veces ser paciente? Y esperar el tiempo. Y saber que esa palabra, al tiempo, va a producir fruto. A su debido tiempo. Jesús fue un maestro paciente que sembró en los corazones de sus discípulos, sabiendo que a su tiempo esa palabra iba a producir fruto. Él es un Salvador paciente, hermano. ¿Qué sería de nuestras vidas
si Él no fuera un Salvador paciente? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Cómo estaría nuestra vida si Él no tuviera paciencia con nosotros? Si no fuera un Salvador que se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, de nuestra ignorancia, de nuestra necedad. ¿Cuántas veces nosotros somos igual que estos discípulos, teniendo al Espíritu Santo hoy en nuestras vidas? ¿Cuántas veces somos necios, desoyendo la voz de Dios? ¿Cuántas veces no comprendemos lo que Dios nos dice en su palabra y hacemos lo contrario? Pero tenemos un Dios paciente que continuamente nos instruye, que continuamente nos habla a pesar de nuestra ignorancia y de nuestra necedad. Dice el versículo 31, Jesús le respondió: ¿ahora crees? ¿Ahora crees?, le dice Jesús. ¿Estás seguro? ¿Ahora se te hizo la luz completa? Jesús le está hablando paternalmente. ¿Estás seguro que ahora estás con toda la claridad?, le dice Jesús. Jesús sabía, hermano, que la fe de los discípulos tenía que ser procesada, que todavía faltaba un tiempo para que esa fe madurara en sus corazones. Jesús sabía lo que iba a pasar. Por eso, en el versículo 32, después de decirle: ¿ahora creéis?, le dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús les advierte lo que va a pasar. Dice: así que ahora creen ustedes, pero saben que va a pasar en poquitas horas. Van a salir corriendo, le dice Jesús. Y esta seguridad que ahora tienen no la van a tener más. Y estas promesas que ahora pueden hacer se van a caer como un mazo de naipe. Jesús le está previniendo lo que va a pasar paternalmente, hermanos, con amor, siendo paciente, sabiendo lo que está pasando en sus corazones. Y así es nuestro Dios. Hermano, Él sabe bien lo que hay en nuestra vida. Él sabe bien lo que nosotros pasamos, estamos pasando y vamos a pasar. Él conoce de antemano nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Él conoce de antemano nuestros tropiezos, hermano. Que le vamos a fallar, que vamos a caer. Pero aún así, Él nos instruye pacientemente. Pero aún así Él nos sigue enseñando a través de su palabra. Nos sigue guiando hacia la verdad. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como los discípulos? Parece que tuviéramos todo claro. Sí, tengo todo claro, cómo debo manejarme, lo que tengo que hacer, quién eres tú. Pero al poquito tiempo le fallamos. Pero al poquito tiempo tropezamos. Al poquito tiempo vienen temores y dudas a nuestros corazones. Y el Señor vuelve a restaurarnos. Vuelve. Vemos, Jesús les advirtió esto a sus discípulos. Les dijo lo que iba a pasar. Fue a la cruz, al tercer día resucitó y se les presentó a ellos. Y comenzó nuevamente a recordarle todas las cosas, a enseñarle. Hermanos, tenemos un Salvador paciente. Tenemos un maestro paciente que sigue obrando en nuestras vidas. Qué triste sería si Él nos dejaría, nos abandonaría. Qué vidas frustradas que llevaríamos. Qué vida triste, sin rumbo. Pero ¿sabe qué? Lo que Él comenzó en nosotros, lo sigue perfeccionando. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va perfeccionando cada día. Hermanos, si todavía estamos en el camino, si todavía continuamos en la carrera,
no es por nuestra capacidad, sino es por Él. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guía, Él es el que pacientemente sigue obrando en nuestras vidas. Él nunca va a dejar la obra a medio terminar. Lo que Él comenzó lo va a perfeccionar y lo va a terminar. Él seguirá haciendo su obra en cada uno de nuestros corazones. Y esto es algo claro que tenemos que tener, hermano. Que Él sigue obrando. Él se sigue manifestando. Y a la vez, nosotros tenemos una gran responsabilidad de oír su voz, de ser obedientes a Él, de estar sumisos a su palabra. Acá podemos ver claramente la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra como hijos suyos. Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos habla acerca de esto. Dice, Pablo le dice a la iglesia de Filipo, quiero que sepáis, hermanos, 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Han sido salvos por Cristo. Ahora están en Cristo. Ocúpense, vivan vidas agradables a Él, estando sujetos a su palabra. ¿Por qué? Porque es Él el que pone el querer y el hacer en vosotros por su buena voluntad. Es Dios a través de su Espíritu obrando todos los días en nuestros corazones, llevándonos al arrepentimiento cuando pecamos contra Él, conduciéndonos a su verdad. Acá podemos ver claramente la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad como hijos suyos. Y el último versículo que hemos leído en esta mañana, el versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario nos asegura su paz. Su paz. La paz que Jesús nos promete es una paz que el mundo jamás puede darnos. Jamás. Es una paz que, como hemos visto, sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que reina en nuestros corazones en cualquier momento y en cualquier circunstancia, por más oscura que el momento sea, que la circunstancia que tengamos que atravesar sea. Es una paz que podemos recibir solamente en Cristo, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Hermanos, en la cruz del Calvario, Cristo derrotó a Satanás. En la cruz del Calvario, Cristo derrotó al pecado. El pecado nos tenía esclavizados y Cristo venció al pecado en la cruz del Calvario. Por causa del pecado estábamos enemistados con Dios. Y por la obra de Cristo en la cruz, Él nos ha reconciliado con el Padre. Y hoy podemos tener paz con Dios por medio de la obra de Cristo. Él derrotó a la muerte. Hermanos, hoy tenemos vida y vida eterna porque Cristo derrotó a la muerte. Su victoria es nuestra. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo
55 nos dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, y esta es la paz que podemos disfrutar en Cristo. Que pase lo que pase, tenemos la victoria segura. Cristo venció al pecado, Cristo venció a la muerte. Y hoy tenemos paz para con Dios, el Padre. Jesús le está diciendo en esa noche a sus discípulos que todo lo que les había enseñado, que todo lo que habían escuchado de parte de Él, era para que en Él puedan tener paz. Que iban a suceder un montón de situaciones donde iban a ser aborrecidos, donde iban a ser perseguidos, acechados, aserrados, apiedrados, encarcelados, pero que en Él iban a tener paz. Hermanos, ¿qué circunstancia más oscura, más terrible podemos pasar nosotros que las que pasaron los discípulos? ¿Qué panorama más oscuro podemos pasar? Vemos la vida de estos hombres. Esteban siendo apedrado, Pablo, Pedro siendo encarcelados, Jacob, Santiago, cómo los mataban. Pero en toda circunstancia podíamos ver cómo esta promesa de Jesús se cumplía en su vida. Porque en Cristo ellos tenían paz. En la situación más oscura, más dolorosa que podían pasar, experimentaban la paz de Cristo. Hermano, esto es lo que Jesús nos ha dejado. Cuanto más conocemos su palabra y la aplicamos a nuestra vida, vamos a poder experimentar esa paz verdadera. Cuando estos discípulos comenzaron a conocer más profundamente al Señor, no conocieron al Señor mucho cuando estaba al lado de ellos, pero sí comenzaron a conocer a Cristo cuando el Espíritu Santo comenzó a habitar, a morar en sus corazones. El Espíritu Santo les reveló quién era Cristo, les llevó constantemente hacia Cristo. Y sus vidas comenzaron a ser diferentes. Ya ahora no solamente conocían, tenían un panorama claro, sino que lo vivían, lo experimentaban. Y esa es la vida del cristiano, hermano. Cuando Dios se hace patente en nuestra vida, cuando su Espíritu Santo comienza a obrar en nuestro corazón, nos va a llevar a Cristo, nos va a llevar a conocerle a Él. Y cuanto más le conocemos a Él, más vamos a experimentar esta paz verdadera. La paz de Cristo no va a venir porque tenga un auto nuevo, porque tenga un buen trabajo, porque tenga salud. No, hermano. La paz de Cristo va a venir cuando esté bajo su voluntad, cuando esté en íntima comunión con Él, cuando le conozca cada día más. Su paz se va a hacer patente en nuestra vida. Vivimos en un mundo que lo único que nos provee es aflicción. Este mundo no te va a proveer paz. Lo único que te provee este mundo es aflicción. Y más a los cristianos. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es Satanás. Porque este mundo está gobernado por Satanás, que es contrario a Dios. Entonces, lo que nos va a proveer este mundo es aflicción. Y vamos a pasar por aflicciones. Y vamos a ser muchas veces acechados, rechazados.
maltratados. Pero en todo tiempo vamos a poder experimentar la paz de Cristo. Cuanto más acechados, más patente se va a hacer la paz de Dios en nuestra vida. Hermano, y esa es la confianza que nosotros tenemos. Jesús les dijo a sus discípulos en esa noche que iba a ser después trágica para ellos, que iban a venir momentos difíciles. Jesús les dijo en esa noche: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, en Cristo tenemos la victoria segura, porque Él ha vencido. Él ha vencido a Satanás, Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido al pecado. Y en Él podemos tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Le damos gracias al Señor en esta mañana por su palabra, que realmente esta palabra pueda hacerse carne en nuestra vida, podamos realmente experimentar esta paz, que no sea solamente algo teórico, algo que entendemos con la mente, sino algo que podemos experimentar en nuestro corazón. Él es nuestra paz. Él ha vencido, hermano. Y sea cual sea la circunstancia que vivamos en este mundo, ya tenemos la victoria segura. Y eso provee paz a nuestro corazón.